Muy buenos días, queridos hermanos. Inspiración espiritual. Como siempre digo, porque lo necesitamos, porque es bueno para nosotros, porque es una bendición y porque la palabra nos inspira y el Espíritu Santo nos lleva hacia adelante y nos impulsa en nuestra vida cristiana. Tanto necesitamos al Señor. En el capítulo 4 de Mateo encontramos el enfrentamiento de poderes más grandes que ha habido entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Encontramos ahí a Jesús enfrentándose al mismo diablo y venciendo, porque él deja ver que su reino no es de este mundo, que no tiene intereses materialistas. Los intereses de nuestro Señor Jesucristo son intereses sumamente espirituales, de transformación y de cambio de un mundo que necesita una nueva manera de ser, una nueva manera de hacer y una nueva manera de vivir. Por eso el Señor aquí en el capítulo 4, después de que tiene este enfrentamiento de poder, donde derrota al enemigo y le demuestra que Él no es cualquier hombre, Él es el Hijo de Dios. Él viene para cumplir unos propósitos extraordinarios que el Padre le ha pedido que cumpla. Él viene para levantar un pueblo nuevo, un pueblo lleno del Espíritu Santo. Él viene para conformar un equipo de discípulos y de apóstoles que van a difundir luego el Evangelio del Reino por todo el mundo. Y para eso primero nuestro Señor Jesucristo se enfrenta al poder de las tinieblas y lo derrota. Demuestra con ello que es posible vivir una vida donde Dios tenga la primacía. La primacía sobre lo que nosotros somos, la primacía sobre lo que nosotros hacemos y la primacía de todas las cosas está en el Señor. Y por eso Jesús aquí termina este momento de 40 días de enfrentamiento donde derrota al enemigo, donde entra en aquel túnel de tinieblas, en ese enfrentamiento de poder tan grande, pero sale victorioso. Asimismo nosotros, hermanos, tenemos la victoria y dice que somos más que vencedores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso tenemos que vivir una vida apegada al Señor, como hemos venido diciendo en esa serie que hablamos acerca del fruto. Una vida apegada al Señor. Si tenemos esa vida apegada al Señor, entonces vamos a poder tener la victoria. Y esta victoria está en nosotros, porque Cristo ya la compró. Cristo ya ha pagado todo el precio para nosotros. Jesús inicia inmediatamente su ministerio y en Mateo lo primero que encontramos es a Jesús en el monte donde da ese primer sermón, que es, digamos, comparativamente lo que Moisés ha hecho es subir a un monte y traer las tablas de la ley. Lo que Jesús hace aquí es, en este nuevo pacto, subir a un monte y enseñar al pueblo esta ley de Dios renovada, esta ley de Dios para este tiempo de la gracia, de cómo debemos de ser, cómo debemos de vivir, cómo debemos de hacer, cómo debemos de relacionarnos. Pero en el capítulo 4, que es el contexto inmediato de lo que va a pasar en el capítulo 5, Jesús empieza su ministerio. Y cuando detienen a Juan el Bautista, Jesús se va para cumplir con la palabra a la zona de Galilea. Y allí llama a sus discípulos y aparece esa famosa frase que dice: seguidme y os haré pescadores de hombres. Ellos estaban remendando las redes allí en la orilla y nosotros somos remendadores de vida. Pero ahora a ellos les llama a que dejen las redes y remienden vida, sanen vida, vengan y le sigan y sean los precursores de todo lo que va a ser la predicación del Evangelio a lo largo del primer siglo. Y se funde aquella gran iglesia de Jerusalén y se funda aquella gran iglesia de Antioquía y luego nos aparece el apóstol Pablo también. Seguidme y os haré pescadores de hombres. Hasta el día de hoy ese llamamiento está vigente para ti y para mí, para que podamos nosotros seguir al Maestro, seguir a Jesús de cerca, conocer su palabra, conocer su mensaje
saber cómo quiere Él que nosotros vivamos y podamos hacer la obra de Dios que tanta falta hace, que tanta necesidad tiene el reino de los cielos de obreros en la mies, que oremos por ellos y Dios nos está llamando. Y empieza a difundirse precisamente en Galilea, en aquella zona, digamos que llamaban la Siria también, aquel territorio en aquel momento, y llaman a esa Galilea, esa parte norte de Israel, donde Jesús comienza a predicar por la sinagoga, a sanar los enfermos, y empieza a difundirse todo lo que Jesús hace. En algunas versiones dice que empieza a difundirse la fama de Jesús, o que tuvo mucho éxito con el ministerio, porque piensen que en este tiempo en Israel hay una gran decadencia espiritual. Los que deberían de dar ejemplo no lo daban. Los que deberían de predicar no predicaban. Los que deberían de hacer la obra de Dios no la hacían. Y todo se había convertido en una política y en una cosa fea. Y habían matado a los profetas en el pasado. Y habían rechazado el mensaje del Señor, de volverse a Él. Y pasan estos 400 años de silencio, aparece Juan el Bautista. Finalmente matan a Juan el Bautista. Y finalmente matan o crucifican a nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí Jesús empieza el ministerio y empieza a ser conocido por todas partes. Dice el texto, lo voy a leer, que lo tengo aquí frente a mí. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino. Este evangelio del reino, hermanos, es el que va a marcar la pauta de lo que es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. No es otra cosa que el evangelio del reino, el evangelio que transforma las vidas, el evangelio que sana, el evangelio que liberta, el evangelio que da esperanza. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y su fama se extendió por toda Siria. Traían todo tipo de enfermos y endemoniados, impedidos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, fíjese, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Quiere decir que ya el boca a boca, porque mire que no había ni Facebook, ni redes sociales, ni había internet de ningún tipo, pero sí había un boca a boca. Y la gente iba diciendo, y creo que esta es la evangelización más poderosa que hay. Cuando nosotros le hablamos a otras personas de las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, de cómo nos ha transformado en nuestro interior, de cómo nos ha dado la paz y la vida eterna, y de todas las cosas y promesas que Dios tiene para nosotros. Ahora, piense usted que todas estas regiones no es un territorio tan grande. Tal vez cuando piensas en tu propio país, sea España, sea Francia, sea algún país latinoamericano de habla hispana, estás pensando en un territorio muy amplio, donde para ir de un lugar a otro tienes que coger un coche y tardar hasta 8, 10, 12 horas en ir de norte a sur. En este caso no es así. Israel actualmente tiene 22.000 kilómetros cuadrados. Si tú haces una comparación, piensa que Andalucía tiene 87.000 kilómetros cuadrados. Pues por lo menos casi 4 veces más, 3 veces más que el territorio Israel. Es solamente Andalucía. Cataluña tiene 32.000 kilómetros cuadrados. O sea, la región de catalana es más grande que todo Israel actualmente. Y la población de la época de Jesús, estamos hablando de 1 millón a 2 millones de personas que podían haber viviendo en ese momento allí sobre ese territorio. Claro, solamente hoy Israel tiene unos 9-10 millones de habitantes. Claro, nosotros tenemos que hacer una comparativa y pensar que realmente estamos hablando de un territorio relativamente mediano y de una población no tan inmensa. Pero es en la época de Jesús donde más falta hacía que apareciera un mensaje transformador y consolador, liberador a esa población. Y Jesús sabe que Israel está sometido al imperio romano, que Israel está bajo cierto poder de las tinieblas porque el mensaje de Dios había sido de alguna manera silenciado, ¿verdad?
Y cuando Jesús llega y lo acusan también, Jesús llega a decir, mi reino no es de este mundo. Mi reino no tiene nada que ver con los reinos y las formas de este mundo. Mi reino es auténticamente un reino de paz, un reino de amor y un reino de justicia. Y esto es lo que va a ir apareciendo en este primer acto público que hace Jesús, después de estar en una de las sinagogas, en la calle, en el monte, en aquel sermón llamado el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña en Mateo capítulo 5. Y en realidad aquí encontramos eso, una entrega inicial y principal de lo que sería para los judíos la ley de Moisés, en este caso los nuevos mandamientos, el Moisés del Nuevo Testamento, Jesús, que viene con una palabra renovadora, con una palabra sanadora y con el poder del Espíritu Santo para libertar al pueblo de esa esclavitud espiritual en la que se hallaba. Así que les enseña cómo vivir. Y hoy solo vamos a leer, porque no da más tiempo, las bienaventuranzas, que es el inicio de este mensaje. Dice que Jesús dice, y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo la boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados, hermanos. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Finaliza con el versículo 10 al 12 diciendo, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Qué importante es la justicia, hermano, para Dios, que seamos justos. Que no nos casemos con personas que hacen el mal y hacen la maldad, y procuran la maldad y procuran el mal de otros. Y que sepamos poner límites a personas que vienen trayendo injusticia y que nosotros seamos partícipes de ellas. Bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan y os ataquen y digan toda clase de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. A veces vamos a sufrir por causa del Evangelio, pero merecerá la pena. Somos felices y bienaventurados y más cuando lleguemos a la presencia del Señor. Y por eso el versículo 12 pone broche de oro diciendo, regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Aquel que sigue al Señor y que no le importa más que eso, por encima de todas las cosas y de sí mismo, su recompensa es grande en los cielos. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. El privilegio de sufrir por la causa del Señor y por servir al Señor. Inspiración espiritual, espero que esto te haya ayudado, te ayude mañana más y seguiremos con el Sermón de la Montaña. Que el Señor os bendiga. Bendiciones. Amén.